buenos días. Bienvenidos a Despierta con CDN, martes 22 de octubre, día de la oscilación y Día Internacional de la Tartamudez. Producción es creativa y encuentra lo que sea. Día de la tartamudez, muchas personas que viven con esta condición, que no es una enfermedad, sino justamente una condición del habla, y que antes generaba situaciones hasta de bullying, aunque la gente no sabía qué era ese concepto, pero se ha, digamos que, mejorado. Mucha gente tartamuda ha tenido posiciones relevantes y esto ha pasado a ser segundo plano. Buenos días para Catherine, Nelson, Federico y todo nuestro equipo de producción que trabaja todos los días y 24 horas para que ustedes puedan tener información minuto a minuto a través de CDN Canal 37. Puede conectarse con nosotros a través de todas nuestras redes sociales con un usuario único @CDN37. Hoy es un día, compañeros, como digamos que continuación del lunes de ayer, de buscar responsabilidades a la reforma y de reestructurar lo que ya uno creía que se había reestructurado. Hay todavía que buscar cuáles fueron los fallos de un documento que no llegó a ser siquiera documento y que simplemente terminó siendo una propuesta, dicen algunos. Los llamados líderes de opinión, eso nos dicen aquí para hacernos sentir importantes. Tenemos muchos enemiguitos después de todo lo que hemos dicho por la reforma, porque ciertamente todo el que entendió que podía sostener un discurso de mantener una reforma que iba a acabar con el sistema económico de este país y que se iba a llevar de encuentro a la clase media, entiende que los que opinamos en contra estábamos mal y que quienes entendimos que el presidente fue dejado solo para debatir una reforma que ni el mismo presidente podía sostener en discurso, pues ahora somos sus contrincantes o enemigos. A nosotros aquí en CDN nos pasan cosas interesantes y es que en un mismo día puede ser que en dos párrafos distintos nos atribuyan tres partidos políticos diferentes, sin importar, sí. Claro. Todo el mundo piensa que uno es de la oposición y realmente el papel de la prensa no es hacerle cara linda al gobierno, nunca, siempre que no esté el gobierno alineado con las mejores formas para la sociedad, que no esté alineado con el bienestar de una sociedad que pide que haya un contrapeso. Y eso es la prensa y ese es el papel de CDN, ser contrapeso. Nosotros lamentamos que nuestros compañeros de gobierno, muchos amiguitos de nosotros, que se pongan bravos por lo que decimos, pero ellos hacen su trabajo y nosotros hacemos el nuestro. La amistad es aparte. Buenos días, compañeros. Buenos días. Bueno, en esa misma línea, el sábado después de la locución del presidente Abinader, yo me sentí bastante reconfortado y satisfecho, no porque la haya retirado, sino sencillamente porque se confirmaba que los comentarios nuestros estaban en la dirección correcta y que Abinader nos dio la razón cuando dijo la mayoría de la población está en contra de eso y yo, como demócrata, no voy a impulsarla. Entonces nosotros sí le estamos diciendo, presidente, reconsidere eso. Sería un error del gobierno o de algunos sectores no tomar con humildad ni tener la suficiente entereza para asimilar el golpe. Hay visos de que no se está en esa dirección. Incluso me llamó la atención un escrito atribuido a fuente del Listín Diario de hoy, grande en portada, que dice que el gobierno le va a marchar a los evasores. Probablemente eso sea una de esas reacciones. No habrá otro proyecto de ajuste, de reforma, lo que habrá de ajuste, dijo el presidente, eso es lo correcto. No es hacer bembita ahora. Entonces, asimilar el golpe, el vejigazo, y reemprender la marcha. Presidente, coja la rienda de ese proceso. Hoy ya arrancó la cumbre, la 16ª cumbre de los BRICS, el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y ahora se agregaron 5 países más. 24 líderes mundiales están reunidos hoy en Kazán, Rusia, durante 3 o 4 días. Hay 16 países invitados. Está Venezuela entre los países invitados. Qué cosa de la vida. Atención a lo que se decida en ese club de los BRICS, que oigan esto. Comprenden el 40% de la población global, 3.200 millones de personas, de almas, 25% del PIB mundial y además en su seno
se resume el 29,5% de la superficie de la Tierra. Esperemos a ver qué sale del BRICS, esperemos a ver qué sale de las elecciones de los Estados Unidos. 14 días. Eso está cogiendo vuelo, cogiendo vuelo. Yo digo aquí que el que menos se equivoque es que va a ganar en estos días. Kamala ha cometido 2 errores garrafales, incluyendo uno como el filete aquel de Hipólito, la doméstica, que mandó a sacar o le enmendó la plana a 2 estudiantes que en un mitin de ella, cuando ella hablaba del aborto, le dijeron Jesús es el Señor y Cristo es el Rey. Ella dijo, está en el mitin equivocado, vete para otro mitin más chiquito que hay en la esquina. Eso cayó pesado en la comunidad católica y más que Kamala no asistió a una cena de gala de la Iglesia Católica de una ONG, Arthur Smith, en Nueva York. Ahora, los mítines de Trump, los rallies, como dice yo, son misas. Eso es orando desde que comienza. Ayer vi al hijo de Billy Graham orando y ellos están rezando porque Trump es pro vida y está amoroso ahora. Es una hora santa, nada más falta brindar el café. Si se reza, 25% de la población de Estados Unidos es católica. Y decía Trump ayer, ustedes no salen a votar, ustedes no salen, salgan ahora a votar, este es el chance. Buenos días. Buenos días, Catherine, Yulisa, Nelson. Buenos días, amigos que nos sintonizan. Gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes en su hogar. Hoy despierta con CDN, 22 de octubre, 70 días para que se acaben el año, como sean esos 14 para las elecciones de los Estados Unidos. Ayer estaba Donald Trump en un McDonald's sirviendo papa frita y hamburger por el drive-thru. Así está Estados Unidos y tan fácil que era para Kamala decir amén y neutralizaba a esa persona. Pero bueno, la discusión que se está dando es interesante y no podemos ser ajena a ella porque Estados Unidos, a pesar del BRICS y de todo lo que vayan a hacer, es y por mucho tiempo seguirá siendo la principal potencia del planeta. En el plano internacional, al señor Alejandro Toledo le cantaron 20 años y 6 meses. 20 años y 6 meses por colusión y lavado de activos en el caso Odebrecht. Igualito que aquí. Igualito que aquí. Pero bueno, Perú es otro país, parece que a pesar de todos sus avatares democráticos, hay más sentido, digamos, de tratar de sanear lo que es la clase política, sobre todo en tiempos donde en Latinoamérica y en buena parte de Occidente cunden candidatos antisistemas, que si el sistema no se purga de este tipo de elementos, amenazarían con llevárselo todo. Cuba, 5 días sin luz. Y así hay gente que todavía dice, ¿y cómo le ganamos a Cuba? A Cuba le ganamos hace 30 años. Hace 30 años le ganamos a Cuba. Y si no cambian el sistema económico, dicen algunos consultores, difícilmente podrán cambiar el sistema energético. Pero es un problema de los cubanos, desde luego. Lo que sí es un problema de nosotros es que la reforma no va. La reforma no va y a pesar de que la reforma no va, que serán unas buenas navidades, dijo el presidente el día de ayer. La estrategia posteriori que está usando el gobierno del día de ayer es como básicamente endosarle a la población la responsabilidad de no haber comprendido la reforma. Yo no entiendo qué hace el gobierno hablando después de haber el presidente cerrado ese tema el sábado, pero bueno, qué bueno que están haciendo lo que debieron haber hecho hace 15 días, aunque lo están haciendo 15 días más tarde, y recordarle al presidente 2 cosas. Dicen en los coaches y todo esto, yo nunca he visto, porque no sé de idioma oriental, que el ideograma, y creo que es falso realmente, que el ideograma crisis en Japón significa, en japonés, significa oportunidad. No sé si es cierto, pero la idea es válida. Yo creo que es una buena oportunidad para que el presidente pueda rebobinar y lanzar la bola de nuevo. Una tercera oportunidad es importante, pero si no la quiere ver como una oportunidad, presidente, usted no puede rehuir a su obligación consignada en la ley 1-12 de dotar al país de un pacto fiscal. Usted no puede hacer como hicieron los presidentes anteriores, que no le dieron cumplimiento al mandato de una ley. La solución más simple sería postergar eso. Nadie está cuestionando la reforma en el fondo. Lo que se criticó fue la forma y se seguirá criticando siempre y cuando se haga de esa manera. Es una gran oportunidad para que el gobierno le haga caso a lo que dicen todos los sectores empresariales y todo el mundo en este país sin excepción, incluyendo la oposición, de que hay que hacer una reforma. Entonces, retome el diálogo, lidere el diálogo y coseche los triunfos de un consenso ciudadano en torno a un pacto fiscal.
Bueno, buenos días, Federico. Buenos días, Yulisa, Nelson, a toda la audiencia de Despierta con CDN. Yo estoy acá como en los bleachers, ¿no? Tratando de leer hacia atrás y hacia adelante una serie de declaraciones que nos van a ayudar quizás a escribir próximamente qué pasó en 12 días. ¿Qué pasó en 12 días desde que el gobierno del presidente Abinader decidió presentar una reforma fiscal y presentarla con optimismo, presentarla cargada de, al parecer, buena voluntad, de haber hablado con todo el mundo? El presidente en alguna ocasión diciendo, sí, vamos a lograr un consenso. Altos funcionarios del gobierno diciendo, creo que vamos a llegar a algo bueno. Y entonces, ¿cómo pasamos después a decir, el señor vocero de la presidencia, que la sociedad estaba cerrada a banda? Y además llamar a la sociedad incomprensiva, o sea, que no entiende. O sea, esto es culpa de la gente, no culpa del gobierno. O sea, es culpa de la gente no entender lo que ellos quisieron hacer y no culpa de ustedes que no supieron explicar. Oye, este cuento sí ha cambiado. Ay, 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 señores, qué lindo este martes 22 de octubre. Amanecemos con un poco de humedad en República Dominicana y con algunos chubascos. En Cuba, que menciona Federico, sigue el tema de la energía eléctrica. Ese país sufre de una ineficiencia gubernamental absoluta que ha llevado a que ese país no logre ver la luz y no nada más en la energía eléctrica. Léanse hoy el artículo Cuba, qué linda es Cuba, del amigo Benjamín Morales en Diario Libre. Y creo que vale la pena leerlo porque Benjamín vivió en Cuba, tiene vínculos en La Habana, vínculos en Cuba, y él explica perfectamente que si bien sí hay unos asuntos que tienen que ver con el bloqueo económico, dice, se veía venir desde hace muchos años, pero estas cosas no pasan de un día a otro. Son muchos los factores, todos acumulados, que sí incluyen los daños del bloqueo, pero que igualmente tienen un ingrediente mayoritario de ineficacia gubernamental. Y me encantó la frase con la que él cierra, que esta canción, Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Y entonces él dice, para defender a Cuba lo que hay es que decir la verdad. Lo que hay es que decir la verdad, en Cuba y en todas partes. Buenos días para todos, compañeros. Creo que Carolyn está lista, Yulisa. Así es, vámonos a las portadas. Veremos qué es noticia el día de hoy tras el análisis y la mirada periodística de CDN y el Caribe. Carolyn Cuevas nos cuenta cómo amanece el país. Adelante, Carolyn. Gracias, buenos días. Vamos a iniciar rápidamente este vistazo por el periódico El Caribe con el presidente Luis Abinader, quien aseguró que no habrá otro proyecto de reforma fiscal. Además, en la edición de este martes, el paquete impositivo mostró la falta de sinergia entre PRM-Gobierno, además de la existencia de proyectos personales. Continuamos con noticias del PLD, partido que completa la elección de 183 miembros al Comité Central. Un 63.48% de los dirigentes ejerció el derecho al voto. Cerramos con los apagones y sequías sin precedentes que golpean a América Latina. La crisis energética se agrava por la poca inversión y el impacto de la crisis climática. En la contraportada hablamos de deportes y de la selección dominicana de fútbol sub-17 femenina que enfrentará a su similar de Nigeria este martes en el marco de la tercera jornada del Grupo A de la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA República Dominicana 2024. El partido se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez desde las 7 de la noche. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse con las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de Farideh Raful, que asegura que pese al retiro de la reforma fiscal, seguirán trabajando con el presupuesto. Además, Alexis Medina confía en que saldrá airoso del juicio por presunta corrupción. Y cerramos con el abogado Cándido Simón, que calificó de cruel, excesiva e inhumana la sentencia contra Elizabeth Silverio. Así que les invitamos a que accedan a nuestro portal cdn.com.do, además que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. Bien, bien, vamos al reporte. El clima, Jean Suriel.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a tener en el panorama meteorológico en República Dominicana la continuación de las precipitaciones. Y esto debido principalmente a una vaguada que ha estado incidiendo en las últimas 48 horas en nuestra zona de pronóstico. Ese fenómeno se ha combinado con la nubosidad indirecta de la tormenta Oscar, que todavía está incidiendo en la porción oriental de Cuba y se desplazará hacia Bahamas durante las próximas horas. Los vientos húmedos desde el Mar Caribe están impulsando abundante humedad hasta el territorio nacional. Esto es suficiente para incrementar así el potencial de más precipitaciones, pero a su vez aumenta la sensación calurosa en todo el territorio nacional. También esta tormenta está impulsando vientos cálidos sobre República Dominicana. Veremos cómo esta nueva onda tropical que se encuentra al este de las Antillas Menores ya para mañana estará transitando en aguas del Mar Caribe y será entre mañana en la noche y el jueves que pueda acercarse al territorio nacional para incrementar nueva vez el potencial de precipitaciones con algunos procesos de inundaciones repentinas. Así que vamos a estar muy pendientes a la cercanía de esa nueva onda tropical, la cual se combinará con una vaguada y con los vientos húmedos desde el Mar Caribe en el territorio nacional. Estas han sido las informaciones meteorológicas. 7:26 minutos de la mañana. A ustedes gracias por estar con nosotros. Vamos a leer brevemente sus comentarios en Facebook Live. Ahí está Cibao Alonso. Hola, tenía tiempo que no te leía. Buenos días. Él está en Miami. Dice, abajo la dictadura cubana. Tú estás ahí en Miami, así que tú puedes coger para Calle 8, para el Versalles, a donde tú quieras, que te vas a conseguir mucha gente que piensa igual que tú. Un abrazo. Ismael García. Muy buenos días para ese formidable equipo que cada día nos mantiene informados de los aconteceres de nuestro país. Saludos desde Bélgica. Gracias, Ismael. Alejandro Ramírez, buenos días, Catherine, Nelson, Federico. En mi país el problema es la oposición. Ellos nunca apoyaron la reforma fiscal, se retiraron. Un abrazo desde Suiza. Gracias para ti. Héctor Franco dice, este oscila entre la natimuerta reforma, la condena de Alejandro Toledo en el Perú, el ascenso de Donald en su candidatura, el hermoso color verde de la blusa de Yulisa, color preferido del triste... de Leonel. Ay, señores. Yo no dije nada. Hay colores que no podemos usar. Miren, si venimos con una blusa lila, nos dicen que somos del PLD. Si es blanco, del PRM. No. Y así vamos. No, es más, a veces tú puedes hacer una combinación y tú dices, bueno, que yo soy un tren. Combinación inocente. Tú estás 14 hoy. Sí. Yo no sé, que le faltó un rojito nada más al 14 de Al junio. 14 de julio. Mire, dice él que no tiene ánimos para trabajar hoy. Héctor, adelante. Ánimo, vamos, que no hay tiempo para otra cosa. Además, dicen por ahí que, nada, el que no llora, ¿cómo es? El que no llora no come, pero hay una palabra como la de los bebés, el que no llora no mama, que no chupa, el que no grita no mama, pero yo sé que a veces uno no tiene ganas suficientes, pero hay que pensar en el porvenir. Hay que pensar en Pero hay que hacerle una pregunta a él, Catherine. ¿Cuál? Que si él tiene para pagar... No, que si tiene quien lo mantenga. Por eso. Ay. Alguien tiene que trabajar en esta familia, Héctor, así que claro. Dale. Miguel Ángel Valdés Martínez dice, él dice que el peor director es el de la CAS, que tiene todos los barrios sin agua potable en los Alcarrizos, pero ¿en dónde está la prensa? Miguel Ángel, vamos a ver, vamos a mandar un equipo para allá, para los Alcarrizos. Oíste, Nelson, en los Alcarrizos sin agua. Shakira Peña, no hay esperanza de frío. De acuerdo contigo, no hay esperanza de frío. Estamos en pleno final de octubre y el calor sigue ahí. Le pusieron impuesto al otoño y lo dejaron caer. Brady Cruz, que está activo, también Dionisio Paulus, Ramón García desde Santiago. Jeffrey Rodríguez dice, buenos días, despierta con CDN, que papá Dios lo siga bendiciendo. Amén. Dice, quiero que me saluden a la familia Rodríguez de la familia Peralta. Temperaturas agradables desde Las Terrenas. Saludos para todos ustedes. José Roberto Ventura Guzmán dice que estás bella, Yuli. Dice por aquí Jocelyn Martínez, que está en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. También Frías Antonio Francisco. Buenos días, Catherine. Quiero hacer una denuncia. Ayer en la esquina de Megacentro,
una situación con un niño y su abuela, que es la señora que limpia vidrios de autos. El niño acababa de salir huyendo de su madre porque le iba a pegar y se fue a refugiar donde la abuela. Y ella lo que hizo fue entrarle a galletas también. Gracias, Frías, gracias, Francisco, por darnos esa denuncia. Vamos a ver si el equipo de Despierta con CDN y de CDN en general puede llegar hasta allá para investigar qué fue lo que ocurrió y para alertar a las autoridades sobre si hay algún indicio mayor que nos pueda permitir iniciar algún tipo de denuncia formal para que se proceda a hacer una investigación. Dice que el niño estaba frenético, que la encaré, le dije que no lo puede hacer, es un futuro niño frustrado. Eso da mucha rabia, da mucho dolor cuando uno ve una agresión contra un menor de edad y uno dice, ¿cómo yo hago? Sí, ¿cómo yo intervengo? Frente a padres que a veces no saben controlar la ira. Eso es un tema mayor y hay quienes consideran que eso es ejemplarizante, que a los niños se les debe, bueno, de alguna manera rectificar conductas con golpes. Yo nunca he coincidido con eso, pero es un buen debate y te agradecemos, Francisco, que nos hayas escrito. Entiendo que no ha debido ser algo menor como para que tú todavía pases 24 horas y tengas eso en la cabeza y nos lo denuncias, así que probablemente fue una agresión mayor. Gracias por denunciarlo. Amigos, son las 7:30 de la mañana. Recuerden que mañana, a partir de hoy, la Dirección de Impuestos Internos anuncia que se inicia el periodo de renovación de este impuesto de circulación vehicular. Pero sin reforma. Sin reforma. Aprovechen que es sin reforma. Sin reforma. Hagan una participación ejemplar y saquen su marbete temprano, mándenle ese mensaje al gobierno de que somos buenos ciudadanos y no dejen eso para después, que siempre el último día mandamos las cámaras y es el mismo mensaje al gobierno que dé una prórroga. Vamos a portarnos mejor este año, que acaban de retirar el proyecto de reforma. Imagínese que usted iba a pagar 3,000 pesos por la reforma, por el marbete reformado y ahora lo puede pagar sin reformar. Haga su esfuercito y vaya. Sin embargo, hay que decirle a las autoridades que el tema de la revista y el marbete debe ser mejorado. Y esto es a las autoridades del Intran, Nelson, Catherine, Federico, porque le dan revista y marbete a cualquier vehículo en cualquier condición. Esto no debería ser de esa manera. Hay que pensar en que cada institución haga lo propio para mejorar el parque vehicular y la calidad del transporte que nosotros tenemos. Más tapones de manera permanente, vehículos en malas condiciones, simplemente porque con algo tan simple como sacar el permiso de circulación vehicular no se cumple con lo que dice la ley. El gobierno lo tiene como una simple recaudación de impuestos y no le da el valor ni la dimensión que tiene esta recaudación. Según dice Impuestos Internos, hoy inicia el periodo de renovación del impuesto de circulación vehicular, el marbete 24-25. 1.893.024 vehículos están hábiles para su renovación y Impuestos Internos ha proyectado una recaudación de 3.137.673.000 pesos. Bueno, ahí está. Escuché un experto ayer que en el asunto de los años, de la edad de los vehículos, hay que hacer un reajuste. Porque lo de tal año a tal año, pero de lo moderno, un Porsche te está pagando igual que un Sonatica de ese rango. Y se iba a perpetuar eso con la reforma. Con la reforma se iba a hacer peor. Entonces no puede hacerlo, habrá que inventar algo. Un vehículo que cuesta $250,000 por el año no va a pagar lo mismo es que no puede ser por año. 80,000. No pero que es nuevo del 2000 tanto. Tiene que ser una tasa referida al valor. Al valor, sí. Yo soy un experto que sabe de eso. Y eso hay que buscarle también la forma de que no evadan, porque los vehículos usados se subvalúan para entrar por aduana y aduana les acepta la subvaluación. Entonces, ahí también hay un tema. ¿De qué manera se va a evitar la subvaluación para que en ese caso, si fuera de esa manera, pues el pago que se haga sea el correcto? No habrá prórroga, no habrá prórroga. Miren, a mí siempre dicen eso. Pena. Son penas, no habrá prórroga. Bueno, pero que eso puede sacar de un colmado ya, señor. Claro. Ahora, 859 vuelvo una diferencia anual. Tú no estabas aquí, Federico, yo tengo con la dama. Que yo le doy razón a muchos bolsitos del concho que se economiza. ¿Cuántos son? ¿1,000 tantos? ¿1,200? ¿Con qué? Que no lo renueva ahora
y lo deja para el último Lo día. porque espera, sí. Va a durar 3 meses, va a hacer esa inversión ahí para tener un papelito 3 meses. Ellos van guardado. ahorrando del concho. Él lo compra al último. Si no bebiera cerveza, en la cantidad que bebe, yo estuviera de acuerdo con ese planteamiento. No, miren, yo estaba buscando y voy a pedirle a ustedes, compañeros, que me ayuden. Porque cuando salió el tema del marbete, mucha gente pensó que con el asunto de la reforma fiscal aquí se iba a buscar incrementar el tema de los impuestos para los vehículos de lujo. Y que incluso se debió haber hecho alguna suerte de diferenciación entre los vehículos, no solamente por el tema del año, sino también por lo que cuesta determinado vehículo, ¿no? Por el valor. Entonces, yo he buscado rabiosamente ese proyecto de ley, porque aquí nos dijeron, no, es que hay un proyecto de ley sobre ese particular, pero no, es más, hay una ley sobre eso y nunca se ha aplicado. Hablaron de un 1%. ¿Pero dónde está? Esa ley no aparece por parte. Entonces, por ejemplo, este gobierno que está buscando alternativas, ¿verdad? Porque ya el presidente dijo y se cerró en que dijo, no, yo no tengo ningún nuevo proyecto de reforma fiscal. Al parecer no van a presentar ninguno nuevo. Vamos a buscar alternativas para recaudar. Quizás esa sea una alternativa, poner en ejercicio leyes que están ya aprobadas y con las que se podría recaudar de una manera más efectiva o de una manera quizás más equitativa, que es a lo que se ha estado procurando y es a lo que han apuntado la mayoría de los economistas, que las reformas que se vayan a hacer sean reformas gordas o ajustes sean lo más equitativos El posible. gran drama de República Dominicana es que su crecimiento de 5%, del cual todos nos enorgullecemos, no ha derramado y no es equitativo. Entonces, serían buenas señales que enviaría el gobierno si la equidad se refuerza en esas pequeñas cosas. Claro. No puede ser que aquí hayan 800, 1.000, 1.200 vehículos de alta gama. De alta gama. Que no pagan impuestos de exoneración, porque que no pagan impuestos de importación, porque con esas exoneraciones de sabe Dios quién, ¿verdad? Entonces tampoco y van a pagar lo mismo un vehículo de 400, 500, Nelson, de 250 cualquier carro ya. Estamos hablando de 500, 600 mil dólares. Este vehículo Ferrari que se trayó los otros días, que estaba 800 mil dólares y va a pagar 3 mil pesos. Lo mismo que paga un carrito de 22 mil dólares. Eso es una injusticia promovida del Estado. Pero en este caso paga 1.000 y pico. Es una injusticia que el Estado promueve, que el Estado podría corregir mañana si necesita hacer una ley. O esta tarde, porque tiene los mecanismos y tiene los votos. Y nadie, salvo esas 800 personas, se va a oponer. Entonces, ahí es cuando yo digo, estaba cerrada la sociedad, tal y como a una decían, reforma. A una reforma, no. La gente está de acuerdo. Cuando usted le pregunta a la gente sale a defender está de acuerdo. eso. El problema de esta reforma ha sido la forma. Claro. La forma es que han querido coger los mangos bajitos y no se ha trabajado para el tema de elevación. ¿Usted cree que si usted le dicen, o sea, a esta sociedad le dicen, los vehículos deportivos van a pagar por su valor FOB buscado en la página, no el que usted declaró para traerlo, ojo, ni con el que usted lo importó teniendo una exoneración, no ese. Con el valor original van a pagar el 1% de su costo. ¿Quién se va a oponer a eso? 500, 600 personas, les regalamos la diferencia si son 600. Vehículos deportivos tienen que pagar su 1%. Yo la verdad que no debería hablar mucho de ese sector, pero esa es la realidad. Uno no puede quedarse callado. Bueno, esa es la verdad. Señores, ahora el tema es que, ¿qué se va a hacer? Dirá el amigo mío sureño, ¿qué se le va a hacer? Eso es la discusión ahora mismo. El presidente dijo, no habrá otro proyecto de reforma. Voy a hacer ajustes, que era una de las cuestiones a las que nosotros nos oponíamos aquí. Que no terminara todo en poner parches o poner ajustes. Bueno, va a ajustar, pero no habrá un nuevo proyecto de reforma. Yo veo ahora que a la inversa, todos los sectores están aplaudiendo el retiro, incluyendo importantes sectores del comercio, de la industria, importadores. Habrá que decir entonces qué usted va a aportar. Así como usted está diciendo, no, presidente, era necesaria, pero está bien, vamos a poner de acuerdo entonces en un nuevo término. ¿Qué usted va a aportar? Yo creo que el presidente debe asimilar el golpe. Ya veo que sus funcionarios de menor nivel no lo están haciendo así. Debe tener la suficiente entereza que la tuvo para retirar el proyecto y la suficiente humildad para darse cuenta que esa cuestión no podía pasar. Que el culpable no es el pueblo, no son los empresarios, es que era una locura. Era una locura. Y los mismos sectores productivos
del país fue que le dijeron presidente, pero eso es una locura. Y le llevaron un ejemplo concreto de gente que se estaba yendo de aquí. Ahí vimos lo de Bloomberg, que bajó el valor de los bonos. Me llamó la atención que uno de los bonos en dólares que bajó vence en 2060. Aquí se está cogiendo prestado para que paguen los bisnietos de uno. O sea que es un préstamo que vence en el 2060. Si usted calcula, le pasarían 9 gobiernos nuevos por encima y todavía se estaría pagando ese préstamo. Si usted nace ahora mismo, cuando termine el préstamo, usted va a tener 36 años de edad. El endeudamiento, esa es otra cosa que está matando a esta sociedad. Que se asimile el golpe. Yo recomiendo leerse un artículo muy bueno de Yanesi sobre la falta de sinergia que se mostró ahora y además cómo salieron a flote, quedándose escondidos, muchísimos proyectos personales. El PRM no sé cómo va a salir a camino, pero cada quien ahí tiene su cartón y tiene su estrategia. Eso habrá que resolverlo de alguna manera. En ese artículo se desenmascara la desconexión. Ahí, Federico, me acordé de ti, porque dice Yanesi que mientras la propaganda gubernamental hablaba de un pacto, el discurso de Abinader y de nosotros era modernización fiscal, no ningún pacto. Entonces, ¿qué pacto tú estás hablando? Pero además, ¿el pacto interno cuál era? Si ni siquiera los que debieron salir a colaborar con la defensa de esa reforma lo conocían. El sector financiero, por ejemplo, uno no va a hablar de confidencia, pero los más importantes actores del sector financiero no fueron consultados para esa reforma. Entonces, ¿de qué pacto estábamos hablando? Sí, eso se hizo en silencio y así se presentó, sorprendiendo a todo el mundo. O a lo interno del propio gobierno. Los principales ministros vinculados a algunas áreas no fueron consultados y se enteraron ahí el lunes. Y tampoco lo defendieron, porque hay cosas que se explican y otras que no. Pero si el mismo gobierno no estaba cohesionado en torno al conocimiento y al soporte y a la defensa de esa reforma, entonces querían cargarle el dado a la sociedad. Usted que no la conoce, quiérala y apruébala. Y los que la prepararon, que tampoco la conocen, o sea, había ciertamente una situación que es de fondo en el tema de la reforma. Y ahora quieren los que se sienten ofendidos cargarle la suma de las cosas a la sociedad civil. ¿Qué tiene que ver la sociedad civil en la construcción de ese ciclón batatero? Nada. No, absolutamente nada. Yo destacaba, compañeros, que en las vistas públicas, que bueno, que terminó siendo el requiem del proyecto, me parece, ¿no? La mayoría, o muchos sectores, muchas personas que ahí llegaron, decían, es que nosotros somos parte de la solución, no parte del problema. Si ustedes tienen, y yo, miren, yo me reuní con varias personas de distintos sectores, que uno los conoce, no es que yo estaba, que uno los conoce de su vida diaria. Y te decía, mira, por ejemplo, yo represento, o yo soy del sector comercio, yo soy del sector zona franca, yo trabajo en el sector de los hoteles, y todos de una manera u otra tenían una solución para algunas distorsiones que se han creado en distintos sectores del país y que deben ser corregidas. Es que la Estrategia Nacional de Desarrollo, señores, ha pasado tiempo también y hay modificaciones en la forma de hacer negocios, en la forma en la que el mundo está funcionando. Hemos pasado por una pandemia, que se nos olvidó que estuvimos 3 años metidos, o 2 años, 1 año y pico metidos en nuestra casa y 3 años con tormenta. Eso generó un impacto para el país, pero también cambió la manera de hacer negocios, cambió la manera en la que el país opera. Entonces yo creo que hay que valorar y no decir que la sociedad estaba cerrada a tabla con el tema de la reforma fiscal. No, la gente decía, nosotros queremos colaborar, queremos ser parte de la solución. Yo creo que hay un problema de lectura de cómo se retira la pieza. Y yo apelo a que el presidente de la República, que ha utilizado la palabra responsabilidad, y su equipo de gobierno en distintas oportunidades, su equipo de gobierno es mucha gente. El ministro de Hacienda y el presidente de la República en distintas oportunidades han mencionado la palabra responsabilidad. Incluso 2 días antes, en Pedernales, el presidente Abinader dijo, es que yo no tengo que parecer simpático, yo lo que tengo es que ser responsable. Entonces, ¿cómo es que 2 días después se cambia toda la historia y entonces se retira completa la pieza y no se tiene quizás una alternativa para decirle a la gente, miren, yo cumplí con lo que yo creo. Ahora, responsablemente,
hasta acá podemos llegar con esos sectores que dicen que están comprometidos con el desarrollo del país y comprometidos con la solución. Uno piensa que quizás lo que planteaba el presidente de la República es lo correcto. El gobierno tiene que ser responsable, eso es cierto. Tiene que tomar medidas que a veces no son graciosas ni populares, y es correcto. Yo creo que el problema estuvo dentro de lo que se consideró para construir esa reforma, que fue sacar el dinero de los sectores que están ahí cautivos en un redil y que son los que siempre pagan, y no en tratar de ser efectivo y duro con el tema de la evasión. Y decir, por ejemplo, hoy estamos hablando del marbete porque empieza hoy la renovación del marbete. Decir que simplemente íbamos a dividir en 2 tipos de pagos todos los vehículos por año, tal vez eso no era un pacto. Decir que se le iba a agravar al tema de la inversión y el ahorro, eso no era un pacto porque el sector financiero no fue consultado. Decir que simplemente el ITEVIS se iba a ampliar la base con el mismo 18, cambiarle al IVA solo por concepto, sin analizar propiamente cuál es la diferencia entre el IVA y el ITEVIS y qué arrastraba esto mecánicamente, tal vez eso no era un pacto, eso era una decisión más fácil que ciertamente podía ser efectiva en materia de recaudación, pero no era justa. Entonces, el mensaje del pacto, si se lleva como pacto, como tal, y si se cumple como un pacto entre todos, realmente es el mensaje correcto, pero hay que ajustarse a ese mensaje correcto. Hay que consultar los sectores. ¿Por qué el sector financiero no fue consultado? ¿Por qué el Banco Central no fue parte de la discusión de esa reforma o de la construcción de esa reforma? ¿Quién mejor que el Banco Central puede determinar cuáles son los aspectos que mantienen sostenida la economía y cuáles son los que pueden desestabilizarla? Quizás esto puede ser una experiencia de lo que se puede sacar algo positivo. Sector por sector, construir una reforma que sí valga la pena y no que se lleve a la clase media de encuentro y al sector inversionista de encuentro, como iba a pasar con esta reforma. Y creo que el presidente puede aprender lo sucedido, ha sido responsable en retirar el proyecto sin importar lo que esto le genere. Ojo, la popularidad del gobierno venía en picada desde hace un mes y en los últimos 15 días aceleró. Estaban perdiendo hasta 5 puntos por día. Esto está visto en informes de investigación de los que ellos hacen, de los famosos sondeos. No estoy diciendo nada que sea oculto y que ellos no sepan. Nosotros tenemos mismos datos que ellos tienen. El gobierno venía en picada durante esos 15 días. Ya viene desde hace un tiempo. El inicio de este segundo periodo no ha sido bueno en materia de popularidad para el gobierno. Nada difícil, nada anormal, porque eso sucede. Hay un desgaste natural, pero en este caso comenzó desde el principio, ¿verdad, Nelson? Sí, yo creo que lo que tú mencionas del ITEVIS es sencillo. ¿Cómo tú vas a generalizar el ITEVIS y pasar la mayoría del producto de 0 a 18? Cuando está documentado que entre el 42 y 45% del ITEVIS es evasión, no se paga. Márchale a eso, ese tipo de cuestión, ese tipo de lógica. Pero el gobierno debe poner los pies sobre la tierra, el mismo PRM. Yo recuerdo, Catherine, que cuando comenzó la discusión, como comenzó a hablarse de esto, 2 meses antes de que se presentara, un amigo nuestro, muy enjundioso, nos dijo, pero yo no veo que no hay ninguna estrategia de vocería. El único que sale diciendo es Hochi como que va a haber una reforma fiscal. Eso amerita una estrategia. 2 meses antes, y no esa estrategia. El primer día estaban celebrando el gobierno porque tiran todos esos influencers a la calle. Y ellos pensaban que se había aceptado. Estaban celebrando. Se dio cuenta que esta materia, sí, no es asunto de influencers, ni de redes, ni de unos muchachos que tienen 1 millón de seguidores. No hubo una vocería desde el principio. Pero mira, hay un tema, señores, que es el haitiano. Yo creo que hoy que va el canciller para el Consejo de Seguridad, otra vez a coger un turnito a discutir la situación de Haití. A veces tenemos un problema tan grande aquí. Es una sesión informativa. Informativa. Y nos están acusando de todo fuera del país. Pero hay que mantener la compostura a nivel nacional. Hay un reporte de Genaro Moreta en una situación que se dio en un parque de Vicente Noble, comunidad de la provincia de Barahona. Y esa situación y algunas que se están dando alrededor del centro vacacional de Jaina debieran evitarse. Vamos a ver este reporte de Genaro Moreta
gente pidiendo que se saquen a los indocumentados haitianos. Hay que dejar la calle tranquila y vamos a manejarnos al máximo nivel. Vamos con el reporte de Genaro Moreta. Con pancartas en mano y utilizando como símbolo patrio la bandera nacional, marcharon por las principales calles en contra de la presencia masiva de nacionales haitianos indocumentados. A esta actitud, porque no es que nosotros somos inhumanos, no, lo que está pasando es que ellos nos están desplazando a nosotros, y no es cierto que los dominicanos no quieren trabajar, es que ellos lo desplazan por hacer los trabajos más baratos, porque si un plato, por ejemplo, de construcción cuesta 500,000 pesos, ellos lo hacen en 200, entonces el dominicano no trabaja por cabeza de arenque, el dominicano trabaja por dinero, y luego entonces suelta los trabajos en banda porque ellos lo hacen. Precisamente anoche, cuando vengo en la madrugada, veo el busto del general Vicente Noble en la glorieta, en la rotonda de la entrada Vicente Noble, con la cabeza decapitado. ¿Lo va a hacer un Vicente Noblero? No. ¿Lo va a hacer un Vicente Noblero? No. Son cosas de haitianos, porque cuando se dio la marcha en la capital, en la noche rompieron el busto del general Vicente Noble, quien nos representa. Por eso no lo queremos. A los que le alquilan la casa va a haber sanciones para ellos. Se lo estamos poniendo en conocimiento a las autoridades. El dirigente comunitario Henry Mella denunció que ciudadanos haitianos están llevando a cabo la tala indiscriminada de árboles para producir carbón, lo que está generando un grave impacto ambiental en la zona. El motivo de esta protesta es con relación a las acciones que están cometiendo los nacionales haitianos acá en el municipio de Vicente Noble. Aquí no hay ya medio ambiente que represente, porque la deforestación que tienen con la quema de carbón, el exceso de velocidad en esos motores, no tienen piedad de nadie, ni de niños ni de gente envejeciente. Y esto no es político, pero es para que despierten las autoridades si es que se están haciendo ciegas ante esta situación que está viviendo el municipio de Vicente Noble. Señaló que los extranjeros se desplazan a alta velocidad en motocicletas, además de los constantes robos en propiedades agrícolas y a las viviendas. Hay mucho robo, los agricultores están al grito también, porque los plátanos, los frutos menores, todo lo que siembran es robando. No hay un coco seco ya en la mata, se lo roban para venderlo de agua como si ellos cultivan coco. Entonces, ellos no saben el costo para subir una mata de cualquier tipo de producto, sino para robárselo. Entonces es bueno que Vicente Noble despierte ante esta situación que estamos viviendo acá. En la provincia de Barahona, Genaro Moreta Jr., CDN. Hay una mirada que es importante tras todo lo que ha sucedido con la reforma fiscal y la reforma laboral, y es qué piensan los empresarios, qué piensan las organizaciones de alto nivel que tienen que ver con mantener el equilibrio de inversión en el país y además con mantener ese sistema de fuentes de empleos que es importante para sostener la economía del país. Hoy tenemos a César Dargán, que es vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, y con él vamos a tener esta conversación interesante a ya 48 horas de que el gobierno haya retirado la reforma. Casi 72. ¿Cómo estás, César? Buenos días, Yulisa, Nelson, Federico, Catherine. Qué bueno estar en un momento como este conversando con ustedes. Bueno, queremos preguntarte, César, lo primero, son las impresiones del CONEP, ya ustedes las han hecho públicas. La pregunta que está sobre la mesa es ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? El problema fiscal sigue siendo el mismo, pero al parecer la decisión gubernamental ha sido, vamos a dejar eso así. Yo creo que lo importante es precisamente ir pasando la página y pensar en el ahora qué. Podríamos hacer un muro de lamentaciones, pensar en lo que se debió haber hecho, lo que no se hizo, pero tenemos una situación que sigue estando latente y como dominicanos debemos plantearnos qué hacemos ahora. El presidente ayer en la semanal ha reiterado de que no está dentro de sus prioridades del corto plazo volver a presentar un proyecto. Sin embargo, entendemos que eso no significa que podamos ir trabajando, dialogando, concertando posibles acuerdos y puntos de interés común que permitan legitimar y tener la mayor cantidad de participación en hacia dónde ir. La realidad, y nosotros coincidimos así, lo hicimos en nuestra posición en el Congreso Nacional, es que, y en términos muy llanos,
la República Dominicana el año pasado, este año, 2024, aprobó un presupuesto que estimaba que iba a tener ingresos por el 16% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, al mismo tiempo estimaba egresos, gastos, por 19% del Producto Interno Bruto. Entonces no hay que ser un matemático para entender de que el año empezaba con un déficit de un 3%. Y si en adición se le sumaba la deuda con el Banco Central, ese déficit consolidado es de un 5% del PIB. Eso ha generado que, sobre todo con posterioridad a la pandemia, aumente el gasto, pero el gasto corriente, y que el gobierno esté bastante limitado en su capacidad de generar gasto de capital para invertir y hacer obras. No es una cuestión de este año, y por eso lo importante es ver a futuro cómo lograr consolidar nuestras finanzas, dotarlas de sostenibilidad y cumplir precisamente con lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. César, desde el gobierno, bueno, no, se ha querido vender la percepción, construir la percepción de que los empresarios estaban opuestos a la reforma y de que cada nicho empresarial, zona franca, industriales, sectores hoteleros, cada nicho estaba defendiendo su privilegio, su exención, y que nadie estaba dispuesto a pagar, digamos, a sacrificarse de cara a poder apostar a este proyecto de reforma. En ese sentido, ¿qué ha pensado el empresariado que en todo momento ha dicho que tiene que hacerse una reforma fiscal en el país en cuanto a cómo repensar el modelo tributario en la República Dominicana desde la perspectiva de los, digamos, de cada bloque temático, de cada gremio empresarial que ustedes representan? Bajo esa misma lógica, Federico, nosotros coincidimos, y lo hicimos en público, con la lógica detrás de la reforma. Es decir, esa situación que describí hace un momentito, nadie la puede contestar. Es cuál es ese desequilibrio, ese déficit que acumula la República Dominicana. Ahora bien, donde venía el detalle era de dónde provendrían esos recursos adicionales. Porque nadie tampoco puede discutir que las obras que han sido priorizadas y que requieren inversión importante por parte del gobierno son prioritarias. Ahora, el planteamiento que hemos hecho, ¿cuáles son las fuentes que tenemos para buscar esos recursos? Yo me voy a una de ellas, que es la eficiencia recaudatoria. La eficiencia recaudatoria, nosotros vemos en la República Dominicana hoy que tenemos un escenario sin reforma. Según el Centro Interamericano de Administración Tributaria, en un informe publicado en mayo de este año, por cada peso que nosotros pudiésemos recaudar de ITEVIS, apenas estamos recaudando 34 centavos. 18 centavos no se recaudan, no ingresan a las arcas públicas porque son parte de algún régimen especial. Sin embargo, 46, 47 centavos es contrabando, es comercio ilícito, es evasión, es ineficiencia recaudatoria. Nosotros estamos en 34%. La media en la región es un 55%. No aspiremos a que vamos a cobrar el 100%, pero si tan solo nos acercamos de ese 34%, ese 55%, nosotros hemos estimado alrededor de 200.000 millones de pesos. Por otra parte, Federico, tú lo has planteado, se entendía que la posición del sector empresarial era oposición a la reforma y sobre todo aferrarse a lo que son los regímenes especiales. Yo creo que eso no es así. De hecho, para abordar ese tema hay que entender bien la composición del gasto tributario de la República Dominicana. En ese mismo presupuesto que les he mencionado, el gasto tributario de nuestro país se estimó para este año en un 4.6% del PIB. Pero el 40% de eso es exenciones a personas físicas. Es decir, menos de la mitad o cerca de la mitad es lo que se distribuye luego en regímenes especiales que han jugado un rol durante estos años. Aferrarnos, defenderlos, entender que son pétreos, como es la palabra que está ahora mismo de moda, no es lo correcto. Sin embargo, abordarlo con algún nivel de objetividad, evaluar costo-beneficio, qué debe mantenerse, qué debe reformarse, es el camino que nosotros entendemos que se debe seguir. César, hay dos palabritas mágicas en la discusión, la evasión y la exención. Hay gente que cree que marchándole a la evasión no habría necesidad ni siquiera de hacer reforma fiscal y que también se abusa del régimen de exenciones. Respecto a esos temas, evasión y exención, ahora, después que se pasó la página, ¿qué puede plantear el gobierno? Son los dos temas prioritarios, con o sin reforma. Y lo digo porque, así como les he puesto el ejemplo del ITEVIS ahora recientemente, nosotros hicimos un trabajo profundo de meses. Los lineamientos generales y el detalle los planteamos en el Congreso Nacional,
los entregamos al gobierno, nosotros entendemos que hay 3 grandes componentes que le permitirían tener recursos adicionales al Estado. El primero es la racionalización del gasto. No es que el gobierno no gaste, es que gaste bien y que tenga los recursos para hacerlo. Y por eso hemos respaldado y apoyado las intenciones anunciadas de fusionar ministerios, de eliminar instituciones que ya no juegan el rol que están llamadas a jugar, de pensar en ir reduciendo y eliminando gastos superfluos que está cargando el Estado ahora mismo. Y el tema de racionalización implica un seguimiento, porque esto va más allá de un anuncio o de una hoja de Excel, y ahora tenemos que ver en la ejecución, en la práctica, que efectivamente se puede implementar. Lo segundo son medidas tributarias, medidas no tributarias, medidas administrativas. Seguir insistiendo con la digitalización, con la modernización de nuestra administración tributaria, seguir identificando fuentes que permitan movilización de recursos privados. Los recursos públicos nunca serán suficientes para atender la demanda de obras que tenemos en estos momentos. Lograr una mejor coordinación interinstitucional. Señores, a veces uno consulta a la DGI o aduanas o Hacienda o al Banco Central y te van a dar 4 cifras completamente diferentes. Lograr que se coordinen las instituciones traerá más eficiencia. Solamente en medidas administrativas no tributarias, países de nuestra región han podido aumentar hasta un 12% las recaudaciones. Y evidentemente el tema tributario, impuestos, pero evaluar en su justa dimensión qué es lo que tenemos por delante y cómo eso puede aún más eficientizarse. César, cuando hablamos de que el gobierno gaste bien y gaste lo correcto, hay también una especie de supervisión implícita en eso, que no sé si tal vez los sectores de la sociedad civil organizada, como las asociaciones igual al CONEP, lo han requerido correctamente. Cuando el gobierno ha hablado en las múltiples ocasiones de que se tiene que hacer una reforma fiscal y se hizo la presentación o el segundo intento, porque esta es la segunda vez que el gobierno intenta someter una reforma fiscal, que tal vez no cuenta con el consenso suficiente, y cuando uno ve que se va a agravar la inversión, que el ahorro va a tener un tema económico, que el ITEVIS va a ser simplemente ampliado de una forma indiscriminada, y que las exenciones simplemente se van. Quizás uno piensa, bueno, pero se puede hacer de una manera más sosegada, con el mismo sosiego que uno espera que se administre la inversión que tiene el país. ¿Ha hecho el CONEP algún tipo de llamado de atención a las autoridades gubernamentales para el tema del gasto? Veíamos a Juan Ariel recientemente decir, con lo que el gobierno gasta en diversos rubros, puede conseguir lo que quiere levantar de la reforma fiscal. Hay que hacer una reforma, pero para mejorar la situación, no necesariamente para empeorar la situación económica del país, para crear una fuga de capitales, para hacer que la gente se empobrezca más. Hay que trabajar con el tema de la evasión, y esta reforma fiscal no presenta un trabajo para perseguir efectivamente la evasión, y tiene que gastar eficientemente. ¿Cuáles son las recomendaciones del CONEP? Digamos que en esta coyuntura, que podría ser la idónea, porque tal vez tenemos la atención del gobierno para escuchar algunas cosas que quizá no escuchan de manera frecuente. Yo creo que en el primer intento de reforma por parte del gobierno de hacer una reforma fiscal en el año 2021, el gobierno identificó las necesidades de recursos adicionales sobre el 5% del PIB. Y prácticamente eran las mismas obras que se han priorizado en este momento. Sin embargo, pensar en una reforma de un 5% del PIB es algo mayúsculo. O sea, no hay un país que haya podido introducir estos cambios y en el corto tiempo aumentar su recaudación en 5% del PIB. Esa reforma fue avanzando 3.5 y terminó sobre 2% del PIB. Ahora se presentó una reforma moderada, un 1.5% del PIB. Entendemos que el presidente Abinader se colocó por encima de las circunstancias. Después de la pandemia ha sido bastante complejo para los países introducir este tipo de reformas. Hay aquellos que se han simplemente llevado de los organismos multilaterales o lo que algunos académicos podrían plantear, y han sido agresivos, y hemos visto lo que eso ha generado como respuesta en temas de estabilidad política, en temas de estabilidad social. Y nosotros entendemos que el presidente Abinader simplemente tomó la temperatura del momento que está viviendo la República Dominicana, del nivel de aceptación que tenía el planteamiento o de entendimiento, y asumió la posición más prudente.
Pero definitivamente esas 53 páginas que contenía el proyecto de ley de modernización fiscal eran principalmente medidas tributarias, eran temas de impuestos. Eran o ampliación de las bases, ampliación de la tasa, revisión de algunos de los impuestos que tenemos ahora mismo, incorporación de nuevas figuras tributarias porque había impuestos nuevos, eran medidas tributarias. Eso no implica que el retiro del proyecto del Congreso permita que el gobierno siga introduciendo los cambios que se requieren para continuar con la racionalización del gasto, para continuar implementando medidas administrativas que permitan reducir los niveles de informalidad y de evasión, y yo creo que como dominicanos todos debemos apoyarla. En adición a eso, el clima de confianza en nuestro país debe también responder desde el sector privado. Yo creo que los compromisos de inversión para este año 2024 y el próximo año 2025 deben traer consigo generación de empleo, deben traer consigo aumento de nuestras exportaciones, y eso es iniciativa privada. Y en la medida que podemos articular de manera conjunta espacios que nos permitan seguir avanzando, eso repercute positivamente. César, quizás analizar al calor de las horas lo que ha ocurrido en los últimos 12 días. Se ha precipitado y tampoco puedo pedirle yo al vicepresidente del CONEP que me dé los detalles de lo que pasó en los pasillos esos días, pero definitivamente hubo algo que no cuajó. Y ese algo que no cuajó va a repercutir definitivamente en lo que va a pasar en República Dominicana en los próximos años. Hay quienes consideran que esta reforma era necesaria, más que necesaria. Voy a leer, por ejemplo, a un buen amigo economista, Alejandro Grisanti, que dice: retirar la propuesta de reforma fiscal representa un retroceso en los esfuerzos para fortalecer la sostenibilidad económica del país. Y dice que esta reforma era fundamental para mejorar la calificación crediticia de República Dominicana. ¿Cuál es la perspectiva que tiene el CONEP? Y si ustedes creen que fue una decisión correcta retirar completamente la pieza, o si había un espacio que se precipitó para hacer algunas modificaciones, buscar algunos ajustes. ¿Por qué el gobierno, en opinión del CONEP, decidió retirar en pleno esta reforma cuando habían sectores que decían: nosotros somos parte de la solución, no somos parte del problema? Yo creo que gobernar en estos tiempos es una tarea difícil. Y al final del día, gobernar es decidir. Y decidir en coyunturas y momentos adversos adquiere un nivel aún mayor de experticio o de capacidad de respuesta a esas circunstancias. Evidentemente ya la conversación trascendía lo puramente técnico. Esta conversación no era solamente cuáles son las fuentes de ingresos o hacia dónde van destinados los recursos, y había una percepción por parte de la población de que no necesariamente las medidas que se estaban planteando iban acorde con las realidades de la República Dominicana. Por eso es que nosotros hemos saludado la decisión del presidente Abinader, porque también los puntos medios no nos llevan a ningún lugar. O las cosas se hacen o no se hacen. Y el haber permanecido en un espacio gris de discutiendo y veamos, quizás lo más prudente era lo que ocurrió de retirar este proyecto. Sin embargo, lo que entendemos es que la conversación no debe terminar. El trabajo debe continuar, el diálogo ahora con más insistencia debe producirse. Tenemos que ser también realistas y reconocer que lamentablemente los espacios de diálogo en la República Dominicana se han ido diluyendo. Nosotros aspiramos a un fortalecimiento de un espacio como el Consejo Económico y Social, que lamentablemente en el tiempo ha ido perdiendo relevancia y ha sido incapaz de producir las concertaciones a las que está llamada a jugar. Nosotros esperamos también que el gobierno, y lo ha hecho en múltiples ocasiones, tenga esa apertura de escuchar, pero también en los casos que se ha requerido, adaptar algunas de las recomendaciones. Entonces, se tomó la decisión que se tenía que tomar, y comparémonos, y quiero insistir, y no llover sobre mojado, con muchos otros países de la región que quizás no han tenido la capacidad ni la responsabilidad de tomar decisiones como esta, y el desenlace no ha sido el que nosotros estamos aquí viviendo. César, con relación al anuncio del sábado, a posteriori ha habido como un efecto látigo en términos informativos, porque resulta que todos los sectores que se oponían, de repente reiteran y publican y a través de comunicados no solamente la necesidad de una reforma, sino que algunos le han dicho al presidente, como los jesuitas le dijeron: no, es que tan irresponsable como ir sin consensuar es pretender no hacerla. En ese escenario,
de un mandato, de un pacto fiscal incumplido desde hace 12 años, que está puesto en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, de un gobierno que 2 veces ha intentado hacer una reforma fiscal, de la ausencia de un espacio de diálogo legítimo en donde cual se puedan sentar. ¿Cuál va a ser la posición del empresariado, sobre todo a raíz del presidente haber dicho que no va a haber reforma, que lo que va a haber ajuste? Este momento, de cara a todos esos grandes desafíos, de aparcar el cumplimiento de un mandato legal, ¿o qué propondría el sector privado para poder coadyuvar al cumplimiento de ese mandato? Cuando aquí se produjo la crisis electoral del año 2020, en la que se suspendieron 2 elecciones, fue requerido un diálogo bastante amplio con los distintos sectores de la sociedad y los partidos políticos. En aquel entonces, recordemos que parte del liderazgo político nacional cuestionaba un espacio, por ejemplo, como el del Consejo Económico y Social, porque decía que su dependencia del Ejecutivo no lo legitimaba para poder ser imparcial al conducir los espacios de diálogo. Sin embargo, alguien respondió, y me parece que fue muy apropiado, que cuando hay voluntad de conversar, hasta abajo de una mata con 2 sillas se puede producir. Yo creo que lo que tenemos que seguir insistiendo es que como sociedad tengamos esa capacidad, que el diálogo pueda producirse, que entendamos los tiempos, que veamos esto con la cabeza lo suficientemente fría. Hace apenas, hablamos 48, 72 horas, se ha tomado esta decisión. No podemos pretender que después de la difícil decisión que ha tomado el presidente, pues a los 2 días venga y reintroduzca. Hay que generar las condiciones para que esto ocurra. Y yo creo que dentro del debate público que esto generó, dentro de las vistas que se celebraron en el Congreso Nacional, dentro de las consultas del gobierno, hay muchos elementos que podrían sumar a que se pueda desarrollar algún nivel de estructuración para que esto pueda avanzar en el futuro. Sí, al principio se decía que este era un gobierno de Popi y de los empresarios. Incluso ayer aquí mismo un prestigioso economista refirió de manera anecdótica que un empresario dijo: llegamos nosotros al poder. Pero realmente con el proyecto de reforma fiscal o de modernización se le ha marchado a los empresarios. Y está también el asunto de la reforma laboral, otra de las reformas. El hecho de que se sometiese así, sin haber finiquitado una serie de aspectos, y que se dejara lo de la cesantía, evidencia un golpeo también a los empresarios, porque bien se pudo el gobierno buscar algún término medio, algún consenso con el asunto de la cesantía, pero no, se sometió, no hubo acuerdo con la cesantía. ¿Cómo entienden ustedes que le van también a pasar la cesantía ahora? Nelson, yo quiero reflexionar en voz alta con ustedes sobre los 2 temas que han planteado. Uno es esa percepción que actualmente se tiene de los empresarios, y vi como de costumbre el programa de ustedes ayer y me preocupó algunos de los señalamientos que se hicieron, y luego, por otra parte, el tema laboral. Cuando se piensa en empresarios, se piensa en un hombre en un saco y corbata, en una torre o una gran industria. Y realmente el 85% de las empresas en nuestro país tienen menos de 15 trabajadores. El 95% de las empresas de nuestro país tienen menos de 50 trabajadores. La estructura empresarial de la República Dominicana es una estructura de MIPYMES. Cada vez que abordamos un tema como este que estamos discutiendo, no solamente tenemos que pensar en la gran empresa, es que en todo el tejido empresarial, que son los que día a día generan oportunidades, en un colmado, en un salón de belleza, en una farmacia, en un pequeño negocio, esos también son empresarios y son los que sostienen lo que nosotros hemos podido construir. Pero así como el tejido empresarial de la República Dominicana son MIPYMES y enfrentan muchos retos, también el 75% de los impuestos de este país lo pagan sobre 300 empresas. Los grandes contribuyentes de este país son 300, 400 empresas que cubren entre el 75-80% de las recaudaciones. Entonces, cualquier referencia que se haga al sector empresarial, que entiendo y estoy convencido, es columna vertebral del modelo de desarrollo que se tiene en la República Dominicana, tiene que ser muy cuidadosa. Habiendo dicho eso, eso confluye y coincide con la presentación de un proyecto de reforma del Código Laboral. Hemos sido parte de conversaciones durante 3 años bajo esta gestión de gobierno con avances muy importantes. Pero esto no es un tema nuevo.
De hecho, un código del 92 que acaba de cumplir 32 años, ya desde el año 2013 se ha intentado reformar muchas vías, y yo te diría que esta etapa del proceso es la que mayor avance ha traído. Porque después de la pandemia hay realidades que parecían cuestiones del futuro que han salido a relucir. Nuevas modalidades de trabajo, la complejidad de procesos jurídicos que les restan a los trabajadores y a los empleadores, la jornada laboral. Hay muchos temas que tenían ya que inminentemente ser abordados. Sin embargo, en un momento en el que no se acababa de discutir la reforma constitucional, estaba en la Asamblea Nacional, pero todavía no se había aprobado. Se acababa de presentar un proyecto de ley de modernización fiscal de las dimensiones que hemos venido hablando. Entendimos muy poco prudente presentar un proyecto de ley de modernización del Código Laboral que todavía no había sido, e insisto, consensuado en todas sus partes. Y cada quien determinará cuáles son sus intereses prioritarios. Nosotros de manera frontal hemos hablado del tema de la cesantía y los hemos hecho porque la cesantía durante mucho tiempo ha sido un fantasma y ha sido, mira, los empresarios se esconden detrás de quitarle los derechos a los trabajadores y eso es falso. Se ha planteado múltiples opciones que permitirían adecuar el modelo actual de la República Dominicana, hacernos más competitivos y al mismo tiempo que se garanticen los derechos adquiridos de los trabajadores. Y ante la incapacidad de poder abordar esos temas con la objetividad debida, entendemos que fue precipitada esa presentación. Que el escenario que se haya buscado sea ahora el Congreso Nacional, el Senado de la República que está apoderado, pues esperamos poder continuar conversando al respecto y que podamos realmente dotarnos de una modernización trascendente y no de una cuestión de ajuste por una coyuntura de momento. César, se ha hablado en las 3 reformas, por cierto, ya los aprestos para que ya sea un hecho la reforma constitucional, pues hoy están en proceso a propósito del día. Y el consenso de los 3 proyectos, tanto del constitucional como el fiscal como el laboral, han sido cuestionados por diferentes sectores. La reforma laboral no ha sido la diferencia. Sectores importantes de representantes de empleadores han dicho que una cosa se habló y que otra cosa se presentó en ese documento. Quiero que nos cuentes de parte de esta mesa tripartita que tiene que ver con el gobierno, trabajadores y empleadores, si lo que se había venido consensuando desde hace tiempo es lo que se ha plasmado en la reforma laboral que tienen ustedes y todos sometida en el Senado. Ante el anuncio del inminente depósito en el Congreso Nacional de este proyecto de ley, nosotros hicimos 3 observaciones al gobierno a través del Ministerio de Trabajo. La primera de ellas eran ajustes de forma en cuanto a lo ahí contenido que permitieran reflejar lo que efectivamente se había consensuado en las mesas. Digo esto porque no puedo, bajo ningún concepto, señalar de que se depositó algo distinto a lo que se había conversado. Lo ahí reflejado es parte de los consensos a los que pudimos arribar. Ahora, lo segundo era, ahí faltan temas importantes. Entonces, si faltan temas importantes que no hemos podido todavía consensuar, no por diferencias, no por radicalidad, sino porque quizás no ha existido la oportunidad todavía de hacerlo o no se han abordado con la debida seriedad, para descartar. Nosotros con el tema de la cesantía hemos planteado por lo menos 8 opciones y a ninguna de ellas se le ha podido objetar su legalidad, no se le ha podido objetar que afecten los derechos adquiridos de los trabajadores, no se le ha podido objetar que no sean modelos utilizados en muchos otros países. Entonces, por eso la insistencia nuestra de que qué necesidad hay de continuar sin esto. Y lo tercero era precisamente el momento, porque pensémoslo o no, todos estos temas se combinan. El tema fiscal va vinculado al tema laboral. Recordemos que en uno de los momentos de reformas más trascendentes que tuvo la República Dominicana en la década de los 90, en el año 92 se aprobaron de manera conjunta el tema fiscal y el tema laboral. Entonces, si todo esto se relacionaba, entendíamos que no había la necesidad de poder acelerar más de la cuenta lo que teníamos por delante. Insisto, hemos tenido avances importantes hasta este momento, pero entendemos que a eso le falta. Bien, gracias César. Mencionaste la ineficacia del Consejo Económico y Social. Hay que hacer algo, hace falta esa instancia. No está Agripino Núñez Collado,
Hace falta ese tipo de figura y el gobierno no tiene un interlocutor válido que no sea el propio presidente de la República. El dominicano más ocupado es el interlocutor. Pero Nelson, y si me permiten un minutito con ese tema, valoremos lo que aquí tenemos. Aquí todavía hay una capacidad de poder conversar. Aquí hay una capacidad del gobierno tomar decisiones. Y cuando nos comparamos con nuestros pares de la región, eso es ya muy escaso en otros países. Yo creo que lo que tenemos aquí hay que cuidarlo, hay que perfeccionarlo, mejorarlo, pero lo que tenemos aquí nos permite inclusive disentir con respeto y acordar y concertar en los momentos en que es necesario. Yo estoy de acuerdo, si no se lee bien se podía perder eso. Así es. Ahora lo que hay que felicitar es cómo se empodera una sociedad y saludar eso. Entonces, si hacemos chembita, bembita y tratamos de culpar a la gente por haber hecho lo que hizo, se podía perder esa capacidad. Así es. Debiera aprovecharse. Y ese es el equilibrio. Gracias a César Largán, vicepresidente del CONET, por haber estado con nosotros para hablar del fallido proyecto de modernización fiscal y además de la amenazante reforma laboral que tampoco fue finalmente consensuada o debidamente consensuada. Ahora pues. Estamos en Despierta con CDN y vamos a pasar hoy, como todos los martes, con Diego Sosa. ¿Y cuál será el tema si no es la reforma fiscal? Y si la reforma no va, ¿ahora qué? Diego. Muy buenos días. Espero que todo esté muy bien por sus casas. Gracias en estudio. Sí, hoy tenemos el tema obligado, hablar de la reforma que ya no va a reformar nada. Esa modernización se quedó sin ser moderna. Vamos a hablar un poco de cómo afectará a nuestro bolsillo esa no reforma. Hay que entender que el gobierno tiene que buscar el año que viene un montón de dinero y quería buscarlo a través de préstamos y parte de sacarlo del bolsillo de los consumidores. Sí, le iba a sacar a los grandes empresarios que iban a subir sus productos, que ya los subieron en parte, para poder pagar esos impuestos, porque cada quien tiene su negocio. Lo que iba a ralentizar realmente la economía y el efecto iba a ser contrario, se iba a recolectar menos impuestos. Por suerte, el pueblo se sublevó y comenzó a decirle al presidente, y bueno, no voy a entrar más porque ustedes conocen todo eso. La pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero que se va a necesitar para el presupuesto del año que viene? Oía al señor encargado de presupuesto, el señor Rijo Presbot, diciendo que el año que viene va a hacer falta 350.000 millones de pesos para cubrir el presupuesto, que eso es un 4.3% del Producto Interno Bruto. No me hablen del Producto Interno Bruto cuando usted lo que tiene dinero es del ingreso que usted tiene, no del Producto Interno Bruto. El 4.3% del Producto Interno Bruto no suena tanto, pero cuando uno dice, esos son 25 a 30% del ingreso que vamos a tener. Digo 25 a 30 porque ya que la reforma no va, entonces va a haber que buscar más. 350.000 millones de pesos va a ser un dineral que se va a tener que buscar en préstamos. Eso quiere decir que estaremos buscando, ustedes, oigan, 5.8 mil millones de dólares. Eso quiere decir que el año siguiente vamos a pagar intereses de 500 millones de dólares, que va a haber que buscar en el año 2026 a más, porque hoy en día nosotros buscamos el 25% de lo que recibe el fisco de aduanas y de la DGI es para pagar intereses de los préstamos que tenemos. Estamos hablando de que en el 26 va a haber que buscar más todavía. Por lo tanto, ya el año que viene va a haber restricciones obligatorias porque no se va a conseguir tanto dinero y el gobierno tal vez no se ponga en esa de gastar tanto más y reduzca por un lado, reduzca por otro. Pero la reducción, ¿de dónde va a venir? Miren, el 28%, o sea, 28 pesos de cada 100 que recolecta aduanas y la DGI van directamente a pagar lo que es la educación. Estamos hablando de que es un dineral, pero 25% va a otro gran volumen que son que es algo que hay que hacer, que es los intereses.
Y después el 21 de cada 100 van a los subsidios. ¿Y en qué van a reducir? En subsidios, en intereses, no se puede. Sí se puede en subsidios. Y si se reducen subsidios, la gente va a tener menos dinero. Y si tiene menos dinero, entonces se va a recolectar menos porque la gente va a comprar menos. Lo que pasa es que vamos a tener que seguir endeudándonos, y seguir endeudándonos es hacer esta fiesta que ya en el año 2012 por allá debió haberse parado. Y no se paró y ahora no hay forma de pararla. Pasamos ese punto y lo que vamos a hacer es fiesta ahora, a ver quién le pone el cascabel al gato. Ya se ve que no va a ser el presidente Abinader, se retira su reforma fiscal, vamos a tomar más préstamos y hasta que nos estén prestando nosotros vamos a estar en esto. ¿Cómo afecta a nuestro bolsillo? En algún momento lo afectará, pero el año que viene se ve que no será. Nos vemos la próxima semana por aquí con mejores noticias que esta de que no hay reforma y que al no haber reforma no nos van a quitar dinero, pero al no quitarnos dinero tampoco nos van a dar dinero porque hay que buscar de otro lado y que va a empeorar nuestra situación económica y posiblemente alguien no nos preste de aquí a, no sé, 3, 4 años y va a ser muy complicado. Por eso nadie quiere ahora pagar los platos rotos que se debieron haber comenzado a poner digamos, en la barba en remojo ya en el año 2012 cuando nos pasamos de tomar préstamos. Nos vemos la próxima semana. Síganme por las redes, Diego Sosa Sosa. Bueno, pues gracias, Diego. Ahí está. Vamos a ver ahora cómo nos va con la reforma. Pero ya Diego dio un panorama bastante interesante y seguiremos dándole seguimiento aquí en Despierta con CDN. Regresamos con más Despierta con CDN. Vamos a hablar a continuación con una amiga de esta casa. Es Mónica Despradel, es la fundadora de Nido para Ángeles. Como saben, hay más de 150.000 personas que en República Dominicana viven con parálisis cerebral. Y el trabajo que realiza esta fundación es extraordinario. Gracias, Mónica, como siempre, por estar acá. Queremos saber cuál es la novedad, cómo podemos de una manera u otra servir de interlocutores para que la Fundación pueda seguir un trabajo tan bonito como el que hace. Muchas gracias. Bueno, ustedes saben que siempre en octubre conmemoramos el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que fue el pasado 6 de octubre. Y nos unimos al mundo, no solamente porque somos pioneros en este programa especializado, 360, como digo yo, porque nosotros impactamos en todos los sentidos al usuario, al beneficiario, porque entendemos que para que este niño o niña eche para adelante tiene que tener una atención integral, multidisciplinaria, con especialistas, etcétera, porque si no, es una ayuda humanitaria, pero no es un desarrollo de su vida. Y eso es lo que nosotros nos dedicamos, a desarrollar la vida de estos niños y niñas lo más que se pueda. Entonces, bueno, nos conmemoramos al mundo el 6 de octubre, pero lo hacemos en todo el mes. El 6, pues, tuvimos un acto donde ellos eran la voz. Escogimos 5 jóvenes que han tenido grandes logros y ellos fueron la voz de ese día, donde ellos hablaron de sus desafíos, de sus oportunidades, de sus sueños, de sus posibilidades y sus limitaciones. Este mes también tenemos el 4º seminario, que quiero resaltar que es muy importante este 4º seminario, que se llama Seminario Nacional Parálisis Cerebral, Oportunidades y Desafíos. Lo hacemos todos los años porque entendemos que estamos preparados para esa cuota también de discusión, de mesas redondas donde se hablen de las metodologías que hemos tenido, que han dado resultados, de las oportunidades que tenemos, de los desafíos que todavía no hemos podido alcanzar. Y bueno, es este 30 de octubre, invito a todos, está dirigido a médicos, pero también educadores, estudiantes, trabajadores sociales, psicólogos, porque se va a hablar de políticas públicas, se va a hablar de calidad en el servicio, que es algo tan importante, la calidad en el servicio, y de buenas prácticas, o sea, qué instituciones, que son muy pocas, aquí solamente está atendido de la manera que se debe un 10% de la población de parálisis cerebral que tiene este tipo de condición, o sea que es muy poco. Eso no es una cosa oficial, es una medición, una investigación que nosotros hemos hecho basado en las instituciones que atienden discapacidad y el % más o menos que es de parálisis cerebral. Mónica, has hablado varias veces, has mencionado varias veces la palabra desafío. A nivel de políticas públicas, de presupuesto, de soporte del Estado, de seguridad social,
¿Cuáles son los principales desafíos que tienen, digamos, las familias que tienen niños y niñas en esta condición? ¿Cómo es la respuesta del Estado en ese sentido? Sí, bueno, a través de los años se ha incrementado, no podemos negarlo. Hemos mejorado nuestra respuesta desde el Estado hacia las personas con discapacidad. Ha sido gracias a vamos a decir, a un muro que viene moviéndose de instituciones, de personas y de la sociedad en sí, empujando, primero que se apliquen las leyes que existen, o sea, no están y ha sido un logro que estén, entonces vamos a hacer que se apliquen, pero siempre falta mucho, o sea, falta presupuestos que se implementen en todos los ministerios. Cuando hay una ley y hay una intención política o una política pública, debe de derramarse en todos los ministerios, porque en todos los ministerios impacta a la persona. El de salud no solamente, sino el de educación también, impacta el de cultura, impacta el de obras públicas, impacta el de las alcaldías, o sea, impacta por todos lados, porque es que las personas viven y necesitan de todo. Nosotros hemos tenido algunos logros, por ejemplo, hay un plan de Supérate que da a las familias con niños con discapacidad severa, le está dando un bono de 6,000 pesos, que eso es un logro, porque aunque no es, vamos a decir, lo que le impacta a la economía de esta familia, porque sube un 300%, cuando tú tienes un niño, y más con parálisis cerebral, tienen que pensar que ese niño posiblemente no vaya a caminar o necesite un dispositivo de apoyo como una silla de postura que cuestan $2,000, no la venden aquí, no existen en República Dominicana. Necesitas aditamentos para poder bañarlo en tu casa, no puedes meterlo en una bañera y dejarlo solo. Necesitas un equipo multidisciplinario que ya en los hospitales públicos es muy difícil conseguirlo. Necesitas todo tipo de atención y no se consigue en un solo sitio. El nido sí lo consigue, pero el nido es limitado. El nido no puede dar respuesta a todo. O sea que el Estado tiene grandes desafíos con estas personas y estas personas regularmente son dependientes. Hay muchos que logran su independencia, pero vimos los testimonios de algunos que están graduados y todo, pero no consiguen trabajo porque quizás tienen limitaciones físicas, claro, o hablan con dificultad porque tienen la parte motora afectada de coordinación. Y ustedes saben que cuando está la ley ahí, que el 5% debe ser personas con discapacidad, pero también las empresas tienen sus objetivos y entonces sus perfiles de puestos y su que sé yo, que entonces hay que tener mucho diálogo y ver qué es lo que se va a hacer, porque hay empleos que pudieran hacer perfectamente personas en una silla de rueda, por ejemplo, como call center o trabajar en algunos sitios específicos. Hay que hacer un plan un poco más estructurado, pragmático y con equidad, claro, con equidad, para que realmente estas cosas se puedan hacer y la parte privada también lo pueda hacer para su crecimiento y desarrollo de su empresa. Entonces no es solo lo que dice la ley, es cómo se aplica y las discusiones que se tienen que tener al respecto. Mónica, hay que convivir con esa realidad. No necesariamente tiene que ser todos los días, pero hay que tener algún tipo de contacto con la realidad de las personas especiales. Y la palabra especial quizá es una palabra que abarca muchas cosas, porque abarca desde condiciones que son mínimas hasta condiciones que son completas, como la que tú estás mencionando de la parálisis cerebral. ¿De qué manera, a pesar de que se ha avanzado en el país antes, contratar a una persona con algún tipo de parálisis o algún tipo de síndrome era prácticamente impensable? No porque ellos no pudieran, sino porque el nivel de conciencia de la sociedad era, digamos que, abstraído casi de manera total. Ahora hay un poco más de conciencia y las organizaciones como Nido para Ángeles, ADOCIT, Quiéreme Como Soy, todos están haciendo, digamos que un trabajo verdaderamente unificado sobre el tema de la inclusión, la verdadera inclusión. Así es. Pero se necesita amplificar un poco más. ¿De qué manera, desde el conocimiento que tienes, personal y general, porque conducir Nido para Ángeles es algo amplio, se puede unificar el criterio con los sectores productivos
para que todas estas personas que logran ir a la escuela o recibir algún tipo de educación y que pueden desempeñar una función productiva, sean incluidos en el sector productivo, en el sector laboral, sin que esto disminuya o tenga que disminuir la capacidad productiva que entienden las empresas. Muchas de esas personas trabajan con la misma dedicación que puede trabajar una persona que no tiene ninguna condición. A veces son hasta más honestos, son a veces hasta muy sinceros, pero tiene que haber una unificación de criterios de ambos sectores para que esto se dé. ¿Qué se necesita para eso? Sí. Es lo que te digo, primero que nada se necesita la visión, en un caso política, pública y en otro caso privada, o sea, la visión de responsabilidad social ante esto. Pero después también el plan, cómo se va a ejecutar ese plan que no afecte también la productividad de la empresa, pero que sí dé el trabajo y la oportunidad a alguien que lo merece y tiene el derecho. Es lo que yo hablaba ahorita. Hay muchos puestos que pueden ser ejecutados por personas con ciertas discapacidades tales y otros que no. Claro. Otros que no. Así es. Yo no puedo ejecutar algunos trabajos, ni tú tampoco, ni tú. O sea, es así. Así son. Ellos no van a poder hacer estas cosas, pero sí pueden hacer esto. Entonces, abrir el campo a esas personas para eso. Claro. Y los otros que sí pueden desarrollarse, estudiar de otra manera, o hacer trabajos de otro tipo de movilidad, pues que ocupen esos otros trabajos. Porque es como que los que pueden ocupar los nuestros están ocupados por personas que pueden hacer otras cosas. Claro. Entonces, es ponerse de acuerdo. Y en el caso de la parálisis cerebral, yo discutí una vez, pero muy por arriba, nada con el peso necesario, de que yo entendía que esa madre o ese padre que tiene un niño con parálisis cerebral complejo, está sin trabajo porque tiene que quedarse alguien cuidando. Entonces vamos a darle trabajo, que ese niño, por la ley que le ampara, pueda ir con su madre o con su padre al trabajo y sea el padre y la madre que lo apoye a hacer el trabajo, porque tú le estás dando ahora trabajo al quien lo está cuidando, es al cuidador. A los dos prácticamente. A los dos, porque es por él, pero es ella que va a hacerlo, porque él quizás no puede hacerlo. Hay cosas que se pueden hacer, que se pueden pensar cómo hacer y que estarían habilitando la posibilidad de una mejor vida para no solamente esta persona, hijo o hija, sino también para esa familia. Porque mira que sí se afecta. Yo cada vez que estoy en nido y veo a esas madres llegando, la mayoría soltera, con un muchacho de 8 años a cuesta porque no camina, en un motor, como sea, llegando como sea. A veces los carros públicos le cobran 2 asientos porque el niño está así, ustedes saben, o sea, no es fácil. Entonces ahí tú dices, valdría la pena todo esto. Pero vamos caminando, los seguros también, estos niños usan medicinas complejas y de uso continuo. Y a veces los seguros básicos que han mejorado muchísimo, porque hay que ver las cosas como son, pero tienen limitaciones, por ejemplo, para un monto para las medicinas continuas. Son creo que 12.000 pesos, lo básico 12.000 pesos al año. Y eso, una caja de Keppra o de Ribotril o de Baclofen que usan nuestros niños, cuesta 6.000 pesos y se lo toman en un mes, entonces imagínate tú. 6.000 pesos y se lo toman al mes. Sí, se consumen en 2 meses lo que es realmente todo el año. A veces yo digo, ¿cómo es que puede? Y esa es una medicina. Eso es una de las Eso medicinas. es una, porque probablemente y lo otro, los que están en nido son privilegiados, porque en nido tienen neurólogos, tienen pediatras, tienen medicina familiar, psicología, escuela y rehabilitación. O sea, los que están en nido, los 248 que están en nido, son privilegiados, porque lo tienen todo en un sitio. Gracias. Lo único que a veces tienen que llegar al sitio. Ustedes saben que estas cosas siempre sería bueno que estuvieran en sus barrios, claro, para no tener que llegar a otro sitio. Pero lamentablemente hay pocos, no es que no somos los únicos. Hay otras instituciones, pero muy pocas. Gracias. Muy pocas. Inclusive cuando tú te acercas a sitios, tú dices, ¿y cuántos niños con parálisis cerebral tú tienes? Y de 300 te dicen 4. O sea, ahí tú te das cuenta, la población de parálisis, como es compleja, es costosa, porque casi siempre tiene que tener un sombra, casi siempre tiene que tener especialistas, entonces es costoso manejar parálisis y esa es la realidad. Pues nada, el miércoles 30 en la UNFU vamos a discutir todas estas cosas con profesionales de área
Vamos a hablar de calidad en el servicio, con la parte privada, con la parte pública y con la parte de investigación. O sea que vamos a hacer una mesa redonda bastante interesante. Los invito a que nos acompañen porque no es solamente ver lo que estamos haciendo en Nido, sino lo que todos podemos hacer. Gracias, Mónica. Gracias por habernos acompañado. Qué gusto que tenerte aquí y tenerte en Nido para Ángeles. Gracias Ojalá a y se ustedes pudiera atender a toda la población. por ser eco. Así que hay mucha gente que lo necesita. Así es. Gracias. Gracias, Mónica Gracias. Desparadel. Vamos a pausa. Oye esto, Mónica, Nigeria contra la jornada, bueno, esta es la jornada del fútbol sub-17, la mundial femenina del día de hoy. Nigeria este martes frente a la selección dominicana, hoy a las 7 de la noche, es la tercera jornada del Grupo A de la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA en República Dominicana 2024. El partido se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, hoy aquí en la capital, 7 de la noche. Este encuentro, vaya a verlo, entre en la página de la FIFA para que usted pueda conseguir sus taquillas online. Si no puede ir por alguna situación especial, véalo por CDN Deportes, una señal abierta para transmitir el juego en todo el país. Hay que apoyar a nuestro equipo y hay que apoyar a la FIFA, que ha hecho esta gran inversión para traer el Mundial de Fútbol Femenino a República Dominicana. Yo voy, que no Con supe, yo eso, voy. Con eso nos vamos. hay que ir y nos vamos.